más divididos. Vamos a hablar de esto con Inés Capdevila. Bienvenida, Buenas Inés. Buenas noches, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me Bueno, alegro. es interesante lo que planteás en el día de hoy, ¿no? Porque uno, cuando hablamos de grieta, creemos que es una palabra que inventamos los argentinos. Exactamente, como todo. Claro. Convengamos, el Como el ómnibus, dulce de la leche, virome, el dulce de todo, leche, la sí. grieta. Pero no, la grieta no es solo Argentina, Elio. Sí, probablemente nos adentramos en Argentina en un periodo en que esta grieta va a estar a flor de piel. Pero te diría que está más a flor en piel en varios otros países. ¿Querés que revisemos el ranking? Dale, vamos a revisar un ranking que ha propuesto Inés Capdevila. Es un ranking Discrecional. discrecional, bien. Absolutamente discrecional. No hay por ahora, te diría que sí hay encuestas que miden la división interna en los países. No hay encuestas hasta ahora globales que existen. Gallup, Pew Research, Sí. hacen sondeos globales sobre diferentes temas, pero ninguno que haya medido el grado de división de los países. Lo que sí te digo, y vamos a ver cuando termine este ranking, es el efecto que tiene las tremendas divisiones que los países están viviendo en este momento. Muy bien, vamos a empezar por el puesto número 5, en este caso Bolivia. Exactamente, empezamos por un vecino que a simple vista hoy, Elio, no está tan dividido, pero es a simple vista. Claro. ¿Por qué? Desde la llegada de Evo al poder, allá por 2005-2006, Bolivia básicamente se alineó detrás de él, todos los sectores sociales empezaron, aquellos incluso que dudaban de él al principio, antes de que llegara al gobierno, comenzaron a encolumnarse. ¿Por qué? Porque sus números económicos no hacen más que arrojar un éxito tras otro. Bolivia crece al 4% anual, Belia. Claro, Para nosotros no hoy se eso puede suena a creer. tasa china. Claro, total. Vamos a crecer a tasas bolivianas. 4% anual. Exactamente, inflación entre el 1,5 y 3%. Anual también. Sí, anual. Claro. Imagínate que Va, nosotros tenemos nos que cuesta aclarar llegar eso. al mes con esa Sí. inflación. Entonces, claro, con esos números uno dice, bueno, están todos muy, muy encolumnados detrás de Evo Morales. No. Pasaron muchos años y con los años los gobiernos que se endulzan un poco con el poder empiezan a apelar a, digamos, trucos que no suelen ser muy constitucionales para quedarse en el poder, y fue básicamente lo que hizo Evo Morales con esta nueva elección a la que se enfrenta en octubre, una semana antes de la Argentina. ¿Sabes por qué es una semana antes? ¿Por qué? Iba a ser en la misma semana. Porque Evo quiere que todos aquellos bolivianos que han emigrado a la Argentina, que es la segunda población de bolivianos fuera de Bolivia, vayan a votar a Bolivia. Mirá. Si fuese el mismo día que la Argentina, no irían a votar. No irían a votar. Exactamente. Hasta en ese detalle está. Sí, exactamente. Entonces, básicamente se enfrenta a estas elecciones con los peores porcentajes de intención de votos que ha tenido Evo en su historia. Y que es una historia electoral bastante nutrida porque ha enfrentado muchas elecciones. Hace 2 o 3 años, Sí. Evo se enfrentó, le preguntó a los bolivianos en un referéndum si ellos aceptarían una reelección. Sí. Los bolivianos le dijeron muy contundentemente en las urnas de ninguna manera. Entonces Evo, ¿qué hizo? Hace aproximadamente un año y medio, le pidió a la Corte Suprema que evaluara la posibilidad de él volver a presentarse a otro mandato, al cual los bolivianos ya le habían dicho no. Que no. Y la Corte Suprema, obviamente controlada por el Poder Ejecutivo, ¿no? le dijo sí, Claro. usted tiene el derecho de volver a presentarse, de no hacerlo sería inconstitucional, porque estaría violando el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, que esta cuestión es la que hizo que los bolivianos hoy empiecen a estar divididos. Esto es un poco lo que te lo enfrenta con con un elevado nivel de debate, una virulencia que empieza a acrecentarse a una campaña electoral que va a marcar muy en profundidad cuáles son las trazas en las cuales empieza a redibujarse la grieta boliviana. Había una grieta gigantesca hasta que llegó Evo. Evo, en cierta forma, los unió. De hecho, si mirás sus porcentajes de electorales, llegan a 60% en primera vuelta. Enorme. Olvídate. Sí. Bien, llega a estas elecciones con el 30% de intención de votos. Segundo, Carlos Mesa, el expresidente de centro-izquierda, con 20%. Eso te muestra un panorama completamente fragmentado. Y ahí, en esa grieta, hay bastantes recriminaciones de un lado y el otro. Bien, el comienzo de la grieta en Bolivia. Vamos ahora con el puesto número 4, en donde está Argentina. Argentina, ya estamos en un rango de la grieta ya bastante más amadurado o avanzado. ¿Hace cuánto que vivimos nuestra grieta? Nosotros tuvimos muchas grietas a lo largo de la historia. Es cierto. Esta que sigue empezó con el advenimiento del kirchnerismo. Sí.
Bien, vos y yo fuera de cámara lo discutimos un Es poco. cierto. Yo creo que tenés algo de razón porque los que yo ubico adelante son Estados Unidos y Brasil. ¿Por qué Argentina? En Argentina por ahora hay una grieta creciente. Está muy profundizada políticamente y se va a marcar más en los próximos meses por las elecciones, por la presencia, la probable presencia de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri como candidatos, digamos, las dos cabezas de un lado y del otro lado de la grieta, pero la grieta social es menos intensa. Menos intensa que la de Brasil Menos intensa y que la Estados Unidos, política. ¿no? Ah, menos que la Exacto. política, bien. O menos. En Brasil y Estados Unidos, a quienes yo ubico en un tercer puesto, te diría que ahí va adquiriendo la grieta no solo matices políticos y económicos, sino también sociales y religiosos, que es lo que la Argentina no tiene. Porque Es si cierto. vos observás el debate sobre el aborto el año pasado, ahí era transversal. La grieta adoptaba una forma que no era la misma que la grieta política. No, es cierto. En Atravesaba Estados todos los Unidos, partidos políticos, todas las clases sociales. Exactamente, que quienes promovían el aborto eran de un lado y del otro lado de la grieta. Y quienes se oponían estaban de un lado y del otro Lo lado de la mismo. grieta política. Sí. Bien, en Estados Unidos y Brasil, a quienes ubicamos en este ranking en el tercer puesto de los países más divididos, esa grieta cada vez adopta matices religiosos, políticos, raciales, porque el tema racial es mucho más, está mucho más enfatizado que en la Argentina. Entonces, eso hace que la grieta tenga muchísimas más posibilidades o peligro de crecer. Y esto tiene que ver exclusivamente con los líderes de ultraderecha que tienen ambos países. Sí, tenés presidentes que descansan en la grieta, Sí. que crecen en la grieta. Es Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump. Ambos hacen alarde de gobernar solo para aquellos a los que los han elegido. Por ejemplo, en el caso de Trump es el 40% de la población, en términos generales, no del electorado. Sí. Y en el caso de Jair Bolsonaro un poco menor. Vos como presidente sos elegido de presidente de un país. Tenés Gobernás una para porción, pero gobernás para el la país, población de ese claro. país, no para una porción. Ellos precisamente hacen alarde de gobernar, en el caso de Bolsonaro, para aquellos nostálgicos de la dictadura, aquellos que odian al PT y a la izquierda y cómo han gobernado durante tanto tiempo Brasil, y para los que tienen una cierta confianza ultraliberal en la economía. Bien. Ese es Bolsonaro, Me Trump, convenciste. lo mismo. Mira qué rápido me convenciste. Bien, vamos con el puesto número 2. En este caso vamos a hablar de y acá Gran Bretaña, avanzamos un poco en este ranking también te muestra cómo empieza una grieta y cuál es el peligro hasta en dónde puede terminar. Acá nos acercamos a un punto de peligro y de escalabro. Y es Gran Bretaña, el país al que nosotros asociamos con la civilización, con la gente civilina, con la gente educada, previsora, etcétera, etcétera. Pero metió la cola el Todo Brexit. eso, Sí. el Brexit le pegó un escobazo y lo sacó a absolutamente todo. Bien, diría hoy la sumatoria de todas las divisiones Gran Bretaña, porque no es solo los que se quieren quedar en la Unión Europea o los que se quieren ir. Acá tenés todo tipo de divisiones. Tenés divisiones dentro de los partidos. Sí. Dentro del laborismo, dentro de los conservadores de Theresa May. Ahí están absolutamente atomizados, no te diría fragmentados. Atomizados. Atomizados. Tenés un partido que hace varios años ya gobierna Gran Bretaña, debe estar partido desmembrado en unos 10, 15 grupos, que a su vez desconfían cada uno del otro. Y a cada oportunidad que tienen lo descalifican en público. Lo mismo, pero con menor intensidad, sucede dentro del laborismo. Bien, esas grietas no solo son políticas, tienen una génesis que es diferente, que es la génesis de la grieta social, geográfica y económica. ¿Por qué social? Social en el sentido de la distribución del ingreso, en el sentido de una pobreza que crece en Gran Bretaña y tiene que ver con lo económico. Gran Bretaña salió muy mal parado de la crisis de 2008-2009, esta gran recesión global que tuvimos que marcó lo que serían las próximas décadas en el mundo. Salió muy mal parado y todavía no logra remontar. Claro. Eso te genera una creciente pobreza y sobre todo una creciente incertidumbre para los jóvenes. Entonces tenés los jóvenes que confían en la Unión Europea y los viejos, los más viejos, que viven de la nostalgia del pasado siempre fue mejor. Un poco lo que sucedió en Estados Unidos con Trump. Y que quieren volver
a la Gran Bretaña, Claro. que no dependía nada de de la Unión Europea. Eso también tenés otra grieta que es la grieta urbana y clases rurales. Versus la rural, mira. Exactamente. Vos ves los grandes centros urbanos británicos y Sí. todos votaron a favor de quedarse en la Unión Europea. Muy bien, y si damos un pasito más allá, Bien. en el puesto número 1 está Venezuela. Acá también tenés las sumatorias de las grandes divisiones con un agregado, y es el autoritarismo. Perdón. Claro. Ahí es cuando todo se sale de su carril. Y todo esto son rankings de países democráticos. No vamos a meter a China acá porque las divisiones son imposibles porque son apagadas automáticamente por un régimen de mano dura. Bien, acá en la Venezuela democrática se metió la cola del autoritarismo, la cola del diablo. Y esto es lo que sucedió. Un país que hoy perfectamente cumple con todos los parámetros de un Estado fracasado. Un Estado que no provee a sus ciudadanos ni de seguridad, ni de salud, ni educación. Todo lo contrario, no hace más que quitárselo de forma tal que esos ciudadanos no quieren escapar cada vez más. Claro. Al punto que por lo menos un 10-15% de su población escapó de ese país en los Abandonó últimos Venezuela. 5 años. Ni siquiera de Exactamente. alimentación. Es muy interesante ver cómo, lo que marcabas vos al comienzo, cómo una grieta puede comenzar Una grieta que se tímidamente. insinúa, hoy se insinúa en Bolivia. Esperemos que no llegue, por Dios que no llegue al Claro. nivel, porque también es tremendo para Sudamérica. Pero ahí la tener responsabilidad de países los así. gobiernos. Exactamente. De Cuando las jugás con sociedades, fuego. Elio, no solo los gobiernos, porque acá también ves, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, la irresponsabilidad de la oposición. Claro, que tenés razón. Juega a que, Bueno, de la clase política, el entonces. oficialismo comete un error. Y no. Un Estado, un país, tiene que estar gobernado por todos los partidos políticos que participan de su vida pública. Para eso están los diferentes Claro, poderes. claro. Por eso son repúblicas. Claro. Entonces, ahí ves, en el caso de Gran Bretaña, cómo la irresponsabilidad de la oposición también es peligrosísima para el devenir de un país. Interesantísimo ranking. Muchísimas gracias, Gracias Inés. a vos, Elio. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí que ya venimos con más.